En esta ocasión hablaremos acerca de las corrientes galvánicas, sus parámetros, efectos y comportamiento, así como las respuestas de la materia viva frente a dicha energía. Específicamente este tipo de corriente tendrá efectos electroquímicos y por lo tanto influirá en diferentes procesos metabólicos. Antes de poder estudiar y comprender las formas de aplicación de la corriente galvánica, hay que comprender que la materia viva está formada por células, tejidos y líquidos que contienen una amplia gama de sustancias y elementos químicos en forma de iones, moléculas y partículas en suspensión, todas ellas con carga eléctrica. Por tanto, debemos de considerar que el organismo está formado por células y las células están repletas de disoluciones en su interior y en su exterior. Estas células se agrupan para formar tejidos, los cuales contienen disoluciones y dispersiones coloidales. Este hecho se va a extender a todos los tejidos. En definitiva, la materia viva está compuesta por disoluciones y dispersiones separadas por membranas selectivamente permeables que van a generar gradientes o desequilibrios entre proporciones de las distintas disoluciones próximas entre sí. Gracias a la presencia de estos desequilibrios, se generan reacciones químicas, nuevos diferenciales eléctricos e intercambio de iones de manera constante. Estas reacciones se generan como un intento de reequilibrar diferencias eléctricas o químicas que cumplen leyes metabólicas. Por lo tanto, estos desequilibrios son necesarios para conservar la homeostasia. Los iones se dispersan por el medio y se asocian con otros próximos debido a las cargas eléctricas que existen entre ellos, pues se atraen o se rechazan o se reorientan de manera natural. Sin embargo, cuando se somete al organismo a una fuente de energía eléctrica con componente galvánico, los iones son sometidos a una fuerza eléctrica mayor que la de sus iones vecinos, por lo que estos van a emigrar a través de disolventes que los sustentan hacia la fuerza eléctrica que los atrae o que los repele. Todo depende de la polaridad del electrodo y la de los iones. El cátodo atraerá cationes y el ánodo atraerá aniones. Esta concentración de iones cerca de la proximidad de los electrones es un fenómeno que se conoce con el nombre de electroforesis y se aprovecha para producir una serie de efectos en el organismo que describiremos más adelante. En el organismo humano se encuentran muchas disoluciones que están separadas del exterior por la membrana que es la piel. Por tanto, podríamos imaginarnos al cuerpo humano como un gran recipiente que contiene en su interior una gran cantidad de sustancias con iones, como lo son el plasma sanguíneo, el líquido intersticial, líquidos intracelulares, líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, los jugos gástricos, la orina, hormonas, entre otras. Pero además de los complejos proteicos u hormonales, también contiene fundamentalmente sales, ácidos y bases. Estas sustancias pueden llegar a ser disociadas de forma química tras someterlas a una corriente de flujo constante, sin cambios de polaridad y que sean superiores a las fuerzas de cohesión iónicas y moleculares. Estas propiedades las poseen las corrientes galvánicas. Esta disociación de sustancias logra que la materia viva se comporte como un conductor de segundo orden donde se manifiestan cambios químicos. Cuando los iones contenidos en el organismo alcanzan a sus electrodos correspondientes, los aniones cederán electrones al ánodo y dejarán de ser iones, es decir, que se neutralizarán. Los cationes llegarán al cátodo y tomarán electrones de él, por lo que también perderán su condición de iones y se neutralizarán. Al tomar o ceder electrones, los iones se adhieren al electrodo y cambian sus características físicas, provocando reacciones químicas y alterando el pH de la zona. Si esto llega a ocurrir con aplicaciones transcutáneas, se generarían quemaduras químicas. Por lo tanto, es de regla general que se genere el efecto de electroforesis cuando se aplica galvanismo en aplicaciones transcutáneas, por lo que este tipo de corrientes debe de aplicarse con electrodos inertes y esponjillas o gamuzas humedecidas. Estas van a actuar como barrera para evitar la electrólisis en el electrodo metálico o de goma y generar concentraciones iónicas en el organismo. En temas anteriores analizábamos que el flujo de electrones se produce desde el cátodo al ánodo, es decir, de las zonas con exceso de electrones a las zonas con déficit de electrones. Esta es una condición que se conserva en las corrientes galvánicas. En las corrientes alternas esta cualidad se pierde, ya que el flujo de corriente se da de los dos sentidos, es decir, de cátodo a ánodo y de ánodo a cátodo.
Por esta razón, los efectos polares se pierden en las corrientes alternas y se conservan en las corrientes galvánicas y con componente galvánico. Sin embargo, debemos conocer que en los equipos de electroterapia es común que se nos muestre la opción de cambio de polaridad cuando trabajamos con corrientes galvánicas o que tengan cierto porcentaje de componente galvánico. Cuando la polaridad es positiva, el flujo de electrones se da en el sentido normal de la corriente, es decir, de cátodo a ánodo, pero cuando la polaridad es negativa, el flujo de electrones se invierte, es decir, los electrones fluyen de ánodo a cátodo. Para comprender los fenómenos químicos del galvanismo en el organismo, analizaremos las reacciones electrolíticas y electroforéticas clásicas. Si se disuelve en agua una de las variadas sales que se encuentran en las disoluciones orgánicas, tomando como ejemplo el cloruro de sodio, al entrar en contacto con el agua como disolvente, la sal se disocia en iones de cloro y sodio para acoplarse a la polaridad de las moléculas de agua, que podemos considerar como dipolos eléctricos, aunque también pueden unirse a cualquier otra molécula siempre y cuando sus iones sean de signo eléctrico opuesto. Sin embargo, si se aplica una corriente galvánica con electrodos inertes, se rompen los enlaces de los iones con las moléculas de agua para que los iones de cloro se desplacen hasta el ánodo y los iones de sodio hasta el cátodo, donde, por ejemplo, se producen las siguientes reacciones electrolíticas de oxidación bajo el ánodo y reducción bajo el cátodo. En cuanto a la oxidación bajo el ánodo y considerando el ejemplo anterior, podemos afirmar que los iones tienden a reaccionar con el oxígeno, con otros elementos o con el electrodo ánodo, haciendo que el componente resultante pierda electrones. Los electrones abandonan por el electrodo la disolución y al ion que los contiene. En el ánodo, los iones de cloro se convertirán en moléculas de cloro en forma de gas. En cuanto a la reducción bajo el cátodo, podemos afirmar que los cationes, al reaccionar con determinados elementos o frente al electrodo cátodo, sufren un aumento de electrones. Entonces los electrones penetran a través del electrodo en la disolución y se asocian con los iones. En el cátodo, cada ion de sodio toma un electrón del electrodo para reducirse a elemento sodio que se deposita en el electrodo. Como tal, tanto la reducción bajo el cátodo y la oxidación bajo el ánodo son procesos electrolíticos que deben evitarse, puesto que en el organismo siempre se deben de presentar desequilibrios eléctricos y al neutralizarse se conduciría a quemaduras electroquímicas. Las reacciones electroforéticas deben considerarse como las reacciones de interés para fines terapéuticos, ya que, como sabemos, no se deben producir dentro del organismo reacciones químicas que conduzcan a elementos o moléculas inertes o libres o eléctricamente neutros como el átomo de sodio sólido o el cloro en gas, ya que siempre tienen que hallarse dentro de las disoluciones en forma de iones o compuestos moleculares con polaridad eléctrica. Por esta razón, el cloruro de sodio tiene que reaccionar con el agua antes que con el electrodo. Para su explicación se partirá de la siguiente premisa: en las disoluciones acuosas, la molécula de agua se halla en su forma de H2O típica y en forma ionizada, es decir, la de un ion hidronio, un oxidrilo, o la de un ion hidrógeno más hidróxido. Según esto, se pueden producir varias circunstancias bajo el ánodo y bajo el cátodo. En el ánodo, las tres formas de la molécula de agua se combinarán de la siguiente manera, como lo pueden observar en la diapositiva. El cloro se enlaza con el agua para formar ácido clorhídrico e hidróxido, o el enlace de cloro con un ion hidronio para formar ácido clorhídrico más agua, o bien pueden enlazarse el cloro con un hidrógeno para formar ácido clorhídrico. Si la potencia aplicada es baja, esta permitirá que a partir de determinada acumulación de ácido, este sea apartado de la zona, atraído por los dipolos de agua hacia una zona de interfase, donde de nuevo volverá a disociarse en iones de cloro para formar una sal con otro radical metálico. Si la potencia es alta, se elevará en exceso la concentración de ácidos para producir un pH tan bajo que atacará a la materia orgánica y la destruirá en forma de quemadura química ácida.
Si los oxidrilos se acumulan de manera excesiva en las proximidades del ánodo, presentarán propiedades de ser poco solubles. Además, varias sales orgánicas están formadas por iones cloruros, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, etc., con lo que se corre el riesgo de que su concentración sea tan alta que se precipiten y se vuelvan insolubles o coagulados. Por lo tanto, podrían irritar las terminaciones nerviosas y provocar síntomas de dolor e inflamación. Por ello, en el ánodo se manifiestan sensaciones de molestia cuando se aplica corriente galvánica y según avanza la sesión, aumenta de manera progresiva la sensación de malestar. Por ello es importante contemplar la dosis ideal y la potencia adecuada en la aplicación de la corriente. Bajo el cátodo pasarán reacciones electroforéticas específicas. En este caso vamos a considerar las tres formas de la molécula de agua, al igual que lo hicimos en el caso anterior. El cátodo provocará que el sodio se una al agua para formar hidróxido de sodio e hidrógeno, que se unirá a otra molécula de agua para formar agua o un ion de hidronio. El sodio se puede unir al hidróxido para formar hidróxido de sodio o sosa cáustica, y el sodio se puede unir también a un hidronio para formar hidróxido de sodio e hidrógeno en gas. La sosa cáustica, los iones de hidrógeno e hidronio, se pueden combinar con otros elementos o partículas que presenten polaridad negativa y crearán un ambiente alcalino abundante en radicales de metales alcalinos importantes para el metabolismo celular, como lo son el sodio, el potasio, calcio, magnesio, entre otros. Esto convierte a la zona próxima al electrodo en un medio intersticial más favorable que las cercanías del ánodo. La cantidad de potencia aplicada vuelve a ser un factor importante en este electrodo, ya que si es alta, acumulará en la zona exceso de hidróxidos con su correspondiente acción destructora sobre los tejidos, mientras que si es la adecuada, se permitirá que los hidróxidos, tras una concentración adecuada, emigren hacia una zona de interfase donde se disolverán de nuevo. En la llamada zona de interfase se distribuyen y se disuelven de nuevo los elementos o moléculas formados en las proximidades de los electrodos. Por lo tanto, las fuerzas eléctricas procedentes de los dipolos de las moléculas de agua y otros solutos retoman el protagonismo en la zona de interfase, situación que acelera los cambios iónicos y el metabolismo de la zona. Todos estos fenómenos, que fueron utilizados a modo de ejemplo, sirven para comprender los efectos interpolares del galvanismo, de los cuales hablaremos en las próximas diapositivas, aunque también sirven para entender el porqué de la aparición de los efectos polares. Ahora hablaremos de los efectos electroforéticos más importantes que ocurren dentro del organismo cuando aplicamos una corriente galvánica. El primero del que vamos a hablar será el efecto electroforético por disociación iónica. En este caso, cuando los iones se sienten impulsados a moverse hacia los electrodos, tienen que disociarse de otros elementos o iones con los cuales se encontraban formando enlaces, de manera que los equilibrios químicos existentes hasta ese momento quedan alterados, es decir, se producen cambios químicos al inicio del desplazamiento iónico. También se provocará un efecto de alteración metabólica. Esto se debe a los cambios químicos y los desequilibrios eléctricos que se producen al trasladarse los iones. Pueden provocar aceleraciones o freno en las reacciones metabólicas que antes pudieran estar poco activas o que se encontraran inactivas. Pero de cualquier forma siempre existiría una alteración metabólica. La respuesta final depende de la técnica que se utilice o del electrodo activo. Cuando se han concentrado elementos químicos nuevos y compuestos no iónicos nuevos cerca de los electrodos, si estos alcanzan un nivel de concentración alto, son obligados a retroceder a una zona alejada de los electrodos para disolverse de nuevo por la influencia de las moléculas de agua y producir así nuevos iones que reemprenderán de inmediato su camino hacia el electrodo de signo contrario a su polaridad. El efecto de electroósmosis consiste en el arrastre de agua, proteínas, catabolitos, agregados celulares u otras sustancias hacia las concentraciones iónicas que se han producido con su correspondiente carga eléctrica. Este arrastre se debe a la presión oncótica. Estos desplazamientos de elementos no ionizados o grandes se ocasionan con el fin de obtener el óptimo nivel de concentración de sustancias
o presión osmótica de todas las moléculas. El efecto electroforético secundario es seguramente el más fácil de percibir, ya que se manifiesta de manera visual, sobre todo cuando se ha finalizado la sesión de tratamiento con corrientes galvánicas. Los desequilibrios, concentraciones iónicas y reacciones metabólicas generadas dentro del organismo tenderán a reequilibrarse. Dichos efectos secundarios producen reacciones inversas a las conseguidas con la corriente aplicada por el simple hecho de que los iones intentan volver a su estado metabólico basal. Se mueven de forma lenta y vuelven a su estado natural hasta que se eliminan las concentraciones provocadas, efecto que se lleva a cabo durante las horas siguientes a la sesión. Se pone de manifiesto por el enrojecimiento y el calor generado durante las horas siguientes a la terapia en el lugar donde se encontraban los electrodos. Además de las reacciones electroforéticas, también existen reacciones o efectos polares, los cuales ocurren inmediatamente en la proximidad de los electrodos. Cada electrodo va a contar con reacciones polares específicas, las cuales están bien establecidas y se representan en la tabla que les presento en esta diapositiva. Para ello se recomienda que si se desea que prevalezca alguna reacción en específico, es decir, si se pretende obtener más los efectos del cátodo que del ánodo, se deben realizar una aplicación monopolar. Deben saber que tanto el efecto de sedación e irritación es relativo, ya que con ambas podemos irritar una zona y con ambas podemos generar la inhibición del dolor. Por ejemplo, tanto el cátodo y el ánodo pueden irritar una zona o volverla más hiperalgésica si se sobrepasan ciertos valores, como la potencia, la intensidad, el tiempo de aplicación y la zona de tratamiento. Asimismo, la absorción de calor y la liberación de calor son relativas y diferentes en cada paciente a causa de la respuesta fisiológica secundaria. Las corrientes galvánicas, además de presentar efectos polares, interpolares y electroquímicos en general, también poseen reacciones sobre el sistema nervioso sensitivo, motor y central. En el caso del sistema nervioso sensitivo, las terminaciones sensitivas de las zonas situadas bajo el electrodo estarán influidas por los cambios que en su ambiente se produzcan, de forma que bajo el cátodo se acumulan los cationes, sobre todo el sodio y el calcio, por lo que aumenta el umbral o nivel de polarización de membrana y por ello será más difícil superar o romper dicho umbral. Pero a la vez, las condiciones electroquímicas creadas van a ser más ideales para una respuesta rápida y eficaz ante los estímulos, por lo explicado en diapositivas anteriores donde hablábamos sobre las reacciones electroforéticas bajo el cátodo. Las terminaciones sensitivas colocadas bajo el ánodo serán envueltas por sustancias y aniones que disminuyen el nivel de polarización, fácil de superar y difíciles de despolarizar, ya que debe recordarse que dentro de la célula su polaridad es negativa también. Por lo tanto, las terminaciones están condicionadas a respuestas lentas y débiles por los bajos gradientes iónicos. Estos mecanismos son llamados como cataelectrotono y anaelectrotono para el cátodo y el ánodo respectivamente. Si se presta atención en la tabla sobre efectos polares, podemos observar que al cátodo se le asocian respuestas excitantes y al ánodo respuestas sedantes. Sin embargo, están marcados con signos de admiración y esto es debido a que tanto en ánodo como en cátodo se pueden generar reacciones sedantes o de inhibición del dolor. La diferencia será el mecanismo por el cual lo provocan. El cátodo, por ejemplo, sube el umbral de despolarización, por lo cual es más difícil que los estímulos dolorosos lo superen y rompan, pero si el dolor estaba producido por un estímulo que ahora queda por debajo del umbral, el dolor desaparece. En cambio, si el estímulo doloroso continúa siendo mayor que el umbral, este va a despolarizar la membrana y será conducido con mayor eficacia. El efecto analgésico del cátodo es mejorado por el efecto electroforético por rechazo de iones del mismo signo, ya que las sustancias irritantes son desplazadas de la zona debido a que los catabolitos suelen tener cargas negativas, y estas sustancias pueden ser la causa del dolor localizado y cronificado y se clasificaría como dolor de origen bioquímico. Bajo el ánodo, por el hecho de bajar el nivel de polarización, será más fácil despolarizar la membrana y los estímulos débiles lo conseguirán.
Sin embargo, debemos de considerar que las condiciones metabólicas son tan desfavorables que la despolarización y la transmisión se verán muy dificultadas y el impulso se pierde, por lo que se crea una zona de hipoestesia que será muy útil en los momentos y estados agudizados cuando el foco de la lesión manifiesta hiperalgesia y alodinia. En cuanto al sistema nervioso motor, los efectos de cataelectrotono y anaelectrotono también se pondrán de manifiesto. En este caso, dado que las terminaciones nerviosas o placas motoras colocadas bajo los distintos electrodos sufrirán influencias semejantes a las sensitivas. De hecho, cuando la electroestimulación de un punto motor es dificultosa, suele aplicarse galvanismo. En este caso, el cátodo se debe de situar sobre la placa motora que deba ser estimulada para crear un ambiente electroquímico de cataelectrotono en la zona. Ello significa que el líquido pericelular poseerá abundantes cationes y que, aunque aumente o suba el umbral de polarización, la reacción de despolarización se realizará en condiciones mejoradas, con suficientes reservas metabólicas para soportar el trabajo que debe realizarse y la respectiva disminución de fatiga. Lo contrario ocurrirá con los efectos bajo el ánodo o anelectrotono, donde se reducirán las reacciones electroquímicas, su velocidad, sus reservas ante el trabajo y aumentará la fatiga. El vértigo voltaico y el experimento que Leduc realizó con los peces demuestra la influencia de la corriente galvánica sobre el sistema nervioso central. Leduc colocó en dos extremos opuestos de una pecera dos electrodos de un circuito de galvanización, aplicó la corriente y observó que los peces se manifestaban inquietos y nerviosos ante estos cambios o ante esta corriente, hasta que todos quedaron orientados con la cabeza hacia el ánodo y la cola hacia el cátodo. Después invirtió la polaridad y nuevamente los peces se sintieron inquietos hasta que volvió a encontrar a los peces con la cabeza hacia el ánodo y la cola hacia el cátodo. A ello, Leduc lo denominó efecto descendente y efecto ascendente y afirmó lo siguiente: cuando la corriente es descendente, se consigue sedación general. Si la corriente es ascendente, el efecto será la excitación y activación general. No solo se producirán estos efectos ascendentes y efectos descendentes cuando se encuentre implicado el sistema nervioso central. De hecho, también podemos crear estos efectos descendentes y ascendentes cuando un nervio a lo largo de su trayectoria se ve sometido al galvanismo. También va a sufrir o disfrutará de estos efectos ascendentes o descendentes. Por esto último, cuando se realicen aplicaciones de galvanismo con otros objetivos, no debe olvidarse que pueden sedarse o estimularse de forma simultánea a los nervios de la zona y tener en cuenta la doble circunstancia para que se produzca un efecto terapéutico sumativo en lugar de un efecto contradictorio.